Los cuentos inconclusos de Tolkien son una colección de historias que nunca fueron terminadas por el autor, una especie de borradores originales sobre muchas de las tramas y personajes de El Señor de los Anillos, que más tarde fueron publicadas por su hijo en 1980, expandiendo enormemente el universo de la Tierra Media y dando un mayor contexto a sus personajes, pues se nos narra información sobre Gandalf y el resto de magos Istari, la muerte de Isildur y la pérdida del Anillo Único o la fundación de Rohan, a través de un viaje a la primera, segunda y tercera edad. En estos cuentos se nos desvelan algunos de los reinos perdidos más poderosos de la historia de Arda, como son Gondolin y Númenor, y muchas de las aventuras de héroes legendarios, elfos, hombres y enanos. El primer cuento nos traslada a la ciudad de Gondolin, en el perdido continente de Beleriand. Es una de las leyendas más hermosas y tristes de la Tierra Media, ya que nos narra las aventuras del legendario héroe Húrin y su hijo Tuor, hombres mortales de la casa de Beor, y este Tuor es el abuelo de Elrond de Rivendell, que llegaría hasta el oculto reino élfico de Gondolin, que era gobernada por Turgon, hijo de Fingolfin, medio hermano de Fëanor, de los elfos Noldor, que abandonaron Valinor y se refugiaron en este reino para huir del poder maligno de Morgoth, y esta fue una ciudad inaccesible para los enemigos. La aparición de Tuor trae noticias del Vala Ulmo, benefactor de la ciudad, que avisaba de un gran peligro, y Tuor se quedaría allí, enamorándose de Idril, la hija del rey, con la que más adelante se casaría, y juntos engendrarían a Eärendil. Una bella historia de amor, preludio de una gran desgracia, pues el elfo Maeglin codiciaba el amor de su prima Idril, y tras ser secuestrado y llevado ante Morgoth, le revelaría al enemigo la ubicación de la ciudad, a cambio de que se le abrieran sus puertas, y en recompensa obtendría por fin el amor de Idril. Mientras los secretos de las defensas de la ciudad eran expuestos, Morgoth lanzaría un devastador ataque con cientos de dragones, balrogs y miles de orcos que asediaban y destruían la ciudad. Y muy pocos lograron escapar de tal barbarie, en parte gracias al plan de huida trazado por Idril y Tuor, mientras que Glorfindel realizaría un gran sacrificio enfrentándose en combate singular contra un balrog. Y fue precisamente Glorfindel, junto con Gandalf, los únicos personajes que volvieron de Valinor una vez fallecidos, y ambos derrotarían a sus enemigos. Antes de que Gondor se alzara como el reino más poderoso de la Tercera Edad, y siglos antes de que la estirpe de Elendil y sus hijos gobernasen, la raza de los hombres, conocida por los elfos como los hijos menores de Ilúvatar, despertaron en la primera edad del mundo y llegaron a Beleriand, y durante esta primera era en la Tierra Media participaron en numerosas batallas contra Morgoth, el gran enemigo de los pueblos libres durante los días antiguos. En recompensa a su valor demostrado, los Valar, un conjunto de 14 seres espirituales que regían el universo de Tolkien, alzarían en el mar una enorme isla como regalo a estos hombres que combatieron contra Melkor, por lo que gran parte de ellos abandonaron la Tierra Media y se trasladaron en barcos provistos y dirigidos por los elfos. La creación de la isla de Númenor se daría tras el final de la Guerra de la Cólera, el conflicto bélico a mayor escala de toda la historia de la Tierra Media, cuya geografía fue cambiando durante el paso de los años por esta contienda, marcando el final de la Primera Edad del Sol. Esta guerra fue ganada en parte gracias a la intervención de Eärendil el Marino, el padre de los gemelos Elrond y Elros, que llegaría a Valinor en nombre de los elfos y los hombres a pedir perdón por los actos cometidos por los Noldor, solicitando ayuda a los Valar contra Morgoth. Y ellos lo escucharon y decidieron acabar por fin de una vez por todas con el Señor Oscuro de forma definitiva. Pero Eärendil tuvo que pagar el precio por llegar hasta Valinor, y nunca más pudo regresar a la Tierra Media, y los Valar decretaron que los medio elfos debían optar por una de estas dos razas. Mientras tanto, en Númenor, un gran reino de los hombres se estableció en el año 32 de la Segunda Edad, y Elros, hermano de Elrond e hijo de Eärendil, como descendiente de las casas reales de los Eldar
de los Edain se convirtió en el primer rey de Númenor y bajo su gobierno y el de sus descendientes, los Númenóreanos se convirtieron en un pueblo poderoso, manteniendo amistad con los elfos durante siglos, y gracias a esta amistad los elfos trajeron muchos regalos para apuntalar esta civilización que estaba surgiendo, y entre los más destacados se encontraban las 7 Palantiri, bolas de cristal videntes que jugaron un papel clave en la historia de El Señor de los Anillos, pues Sauron obtendría la piedra maestra, Saruman la de Orthanc y Denethor la de Minas Tirith. Elrond fue coronado por la gracia de los Valar como el primer rey de Númenor, pero él optó, al contrario que su hermano Elrond, por tener una vida mortal, aunque fue bendecido con una vida mucho más longeva que cualquier otro mortal conocido, viviendo durante medio siglo y siendo considerado el padre de los Dúnedain. Desde los tiempos más tempranos de su historia, los Númenóreanos desarrollaron grandes habilidades como marineros y constructores de barcos, y se decía que su armada era la más letal y numerosa de la Tierra Media. Dentro de cada uno de ellos habitaba un espíritu aventurero y un deseo de dominar el océano. Sin embargo, los Valar les habían impuesto un solo mandato: la prohibición de navegar hacia tierras imperecederas de Valinor, ya que era una tierra sagrada y prohibida para los mortales. De esta forma, el pueblo de Númenor exploraría los confines del mundo conocido, extendiendo algunas colonias en el norte, este y sur, pero sin poder visitar Valinor, una espina clavada que duraría hasta los tiempos de Anillos de Poder, ya que en su segunda temporada veremos el gran cataclismo que provocó desafiar a los dioses. En los siguientes 100 años, el pueblo de Númenor exploró tantas costas que incluso criaturas como los Ents habían oído hablar sobre la llegada de los grandes barcos, y los hombres del mar conocieron a otros pueblos de la Tierra Media que eran inferiores a ellos. Tanta fue su fama que hasta los elfos trabaron buenas relaciones con ellos, llegando a forjar una alianza con el reino de Lindon, al noroeste de la Tierra Media, territorio gobernado por Gil-galad, el rey supremo de los Noldor, cuya base marítima eran los puertos grises. En esta época ascendería al trono Aldarion, el rey marinero, gran amigo de Gil-galad, y aprendería de los elfos el arte de construir mejores barcos, ascendiendo notoriamente el pueblo de Númenor en avances marítimos, lo que permitió establecer el primer asentamiento númenoriano en la Tierra Media, llamado Lond-daer, que jugaría un papel más importante, puesto que en los años 1693 y 1701 de la Segunda Edad, el pueblo de Númenor socorrería a Gil-galad en la Guerra de Eregion, provocada tras la forja de los Anillos de Poder, y se dice que tal fue la armada enviada por los hombres, que se pudo derrotar a Sauron temporalmente. Durante la historia de la isla se volvió una costumbre que los reyes de Númenor pasaran el poder en una ceremonia simbólica en la que cedían su cetro a su heredero antes de morir, y en un principio solo se transmitió a su hijo varón de mayor de edad, pero Aldarion solo tuvo una hija y promulgaría una ley para que el cetro pasara siempre al vástago mayor, fuera cual fuera su género. El cetro, por tanto, se convirtió en un distintivo real, pero habían otros objetos y tesoros que fueron pasando de generación en generación, como la espada Aranrud, que tiempo atrás había sido usada por el rey Thingol de Doriath, el principal reino de los elfos Sindar de la Primera Edad. También se transmitiría el anillo de Barahir, que más adelante veríamos portar a Aragorn, así como las piedras videntes que fueron repartidas por toda la Tierra Media y que fueron creadas por Fëanor, el creador de los Silmarils. La decadencia de Númenor comenzó desde el momento en el que sus habitantes desearon alcanzar la inmortalidad, ya que, aunque ellos vivían durante muchos años, incluso más que cualquier otro mortal del mundo, finalmente acababan pereciendo. La isla comenzó, por tanto, a dividirse en dos bandos: los que deseaban la vida eterna y aquellos que aceptaban el destino que Eru y Ilúvatar les había dado, y los que deseaban la inmortalidad poco a poco comenzaron a alejarse de la amistad de los elfos, porque los envidiaban, y muchos reyes de Númenor llegaron a anhelar la inmortalidad, por lo que prohibieron la lengua de los elfos. Incluso a estos se les prohibió la entrada al reino, pero los fieles siguieron teniendo contacto con los elfos y hablando su lengua en secreto, y de entre los más destacados fue precisamente los descendientes directos de Elros, el primer rey de Númenor, que fueron los señores de Andúnie,
una de las familias reales más importantes que desde los tiempos antiguos habían sido legítimos reyes de Númenor y descendían de Silmarien, la hija primogénita del rey Tar-Elendil, bisnieto de Elros. Pero las leyes de la época impidieron en ese momento que se coronase como reina, y su hermano menor, Tar-Meneldur, subiría al trono y su hijo Aldarion finalmente cambiaría la ley, pero de su descendencia nacerían siglos más tarde Ar-Pharazôn, quien también tuvo un papel importante en la caída de Númenor. Los señores de Andúnie lograron convertirse en los nobles de mayor prestigio tras la familia real, gozando de diversos títulos y privilegios, y de ellos descenderían personajes como Elendil, Isildur y finalmente, durante El Señor de los Anillos, Aragorn, el último de su linaje. Pero la arrogancia y codicia corrompió a los reyes de Númenor, de forma que cuando visitaban la Tierra Media, en lugar de instruirlos y comercializar con los otros hombres, los sometían, por lo que algunos numeroneanos no estaban de acuerdo con la opinión del rey, y se quedaron en la Tierra Media e instalaron sus propios señoríos, hasta que finalmente ascendería al trono Tar-Palantir, tras muchos reyes contrarios a los Valar, y se arrepintió de las acciones de sus antepasados, pero era demasiado tarde, pues las semillas de la envidia estaban arraigadas entre su gente, y su hija fue obligada a casarse con su primo Ar-Pharazôn, que ascendería al trono, incluso a pesar de que la ley indicaba que su hija podía regir, y no se haría respetar esta ley, algo que causaría la destrucción final de Númenor. Y esta trama seguramente la vemos en Anillos de Poder, porque el rey Tar-Palantir es el que se mantiene en coma, descansando en sus estancias. Con la llegada de este nuevo rey finalmente se provocaría la destrucción de Númenor, que Tolkien basó en el hundimiento de la civilización de la Atlántida. Tan poderoso y orgulloso fue Pharazôn que cuando escuchó que Sauron se había vuelto a alzar declarándose como rey de todos los hombres de la Tierra Media, marcharía con una gran armada en el año 3661 de la Segunda Edad, y Sauron entonces se presentó ante ellos bajo una forma hermosa y dijo sentirse abrumado por el inmenso poder y tamaño del ejército de Númenor, rindiéndose aparentemente ante Pharazôn y entregándose como prisionero. Pero esto era parte de un plan del Señor Oscuro, ya que con astucia se infiltró en el reino de los hombres para destruirlo desde dentro. Pronto Sauron, sabiendo las ansias de poder del rey, se convirtió en su consejero más leal y envenenó a Pharazôn, con sus ideas en contra de los Valar, alimentando su codicia hasta el punto de construir en Númenor un templo en honor a Melkor, también conocido como Morgoth, el primer Señor Oscuro y maestro de Sauron, y se dice que allí se realizaban sacrificios humanos en su nombre. Tras un tiempo, Sauron consiguió convencer al rey para atacar Valinor y reclamar a los dioses la inmortalidad para los hombres. Y en el año 3319, una gigantesca flota de guerra cruzaría el mar hacia las tierras imperecederas. Y entonces Manwë, el más importante de los Valar y hermano menor de Morgoth, pidió ayuda al supremo Eru Ilúvatar para que actuara, y ante las faltas cometidas por los hombres y el desafío de su rebelión, convocó una gran ola que hundió en el fondo del mar a Númenor, destruyendo su poderosa flota y también a la mayor civilización de los hombres para siempre. Pero este cataclismo también afectaría a Sauron, que se encontraba en Númenor y no había previsto este escenario, por lo que su cuerpo físico fue destruido y también fue engullido por el mar. Sin embargo, al ser un Maiar, su espíritu sobreviviría y partiría hacia Mordor, donde tomaría una nueva forma, pero como había conspirado para corromper los corazones de los hombres, su poder disminuyó y perdió la capacidad de tomar formas hermosas para siempre, por lo que jamás volvería a engañar de la misma forma a los hombres o a los elfos. Pero no todos los hombres perecieron durante la caída de Númenor, ya que, temiéndose lo peor tras la partida del rey y su ejército hacia Valinor, Elendil, señor de Andúnie, y un grupo de fieles a los Valar marcharon a tiempo de la isla, con 9 barcos en dirección a la Tierra Media. Se dice que desembarcaron en aquellas colonias del pasado que todavía seguían manteniéndose fieles a los elfos, ajenas a la influencia de Sauron, aunque otras fueron corrompidas, y en ellas se seguía glorificando al Señor Oscuro, como fue el caso de Umbar, sureños que veríamos en el retorno del rey como aliados del Señor Oscuro y que serían conocidos como los Numeroneanos Negros, de quien se dice que Boca de Sauron era uno de ellos.
A este personaje lo vemos en la versión extendida de El Retorno del Rey y también lo encontramos en el libro. Pero hubo un superviviente más que ni siquiera Sauron pudo prever, ya que antes de la caída, Isildur lograría en una intrépida acción rescatar una de las frutas del árbol Nimlot, que había sido talado y quemado por consejo de Sauron en Númenor, ya que era un símbolo de los Valar y su erradicación reforzaba la idea de la rebelión y la envidia de la inmortalidad hacia los elfos. Este árbol tiene una gran historia, ya que se remonta a los años de oscuridad de la primera edad del sol, cuando los dos árboles de Valinor, llamados Laurelin y Telperion, fueron destruidos por Morgoth y la araña Ungoliant. Y ante la tristeza del daño causado, los Eldar llegaron a Valinor y Yavanna, una de sus divinidades, creó un árbol llamado Galatilion, que fue plantado en el reino élfico de Tirion. Y uno de sus vástagos fue llamado Celeborn. Y cuando Eru creó Númenor y aceptó que los hombres morasen en ella, los Eldar le regalaron al primer rey Elros un pequeño vástago del árbol sagrado que los Dúnedain llamarían Nimlot. Finalmente, Elendil llegaría a las costas de Pelargir, junto con sus hijos Isildur y Anarion. Fundarían los reinos de los Dúnedain en el exilio, Gondor en el sur y Arnor en el norte. Y el fruto de Nimlot fue plantado y florecería, dando origen al árbol blanco de Gondor, un árbol que llegó a secarse hasta que, en El Señor de los Anillos, Aragorn reclama el trono de Gondor y una vez finalizada la Guerra del Anillo, Gandalf llevó al rey ante un retoño de aquel árbol blanco que había permanecido oculto durante 300 años, siendo trasplantado hacia Minas Tirith y colocado en la ciudadela, donde a los pocos años se volvería grande y fuerte, depositando el anterior árbol seco con todos los honores en el cementerio de los reyes y senescales. Y entonces comenzaría la cuarta edad del mundo, en la que Aragorn tomaría el nombre de Elessar del Contar, sentándose en el trono que le pertenecía por derecho, reunificando los reinos de Gondor y Arnor, y convirtiéndose en el rey más poderoso de la Tierra Media, alcanzando los días de grandeza y esplendor de sus antepasados en Númenor. El reino de Rohan, también conocido como La Marca, estaba situado en la zona central de la Tierra Media y durante la Tercera Edad se encontraba habitado por un orgulloso y valiente pueblo que descendía de la casa de Eorl el Joven, primer rey de los señores de los caballos. En el Silmarillion se nos narra que este pueblo tenía la característica de ser muy diferente al resto de hombres de la Tierra Media, dado que eran de gran estatura y fortaleza física y poseían rasgos nórdicos. Los Rohirrim, a su vez, procedían de la casa de Ador, el tercer pueblo de los hombres llegados a la Tierra Media. Se convertirían en un pueblo errante a lo largo de los siglos, prestando su ayuda cuando era necesario para luchar contra los sirvientes de Morgoth, el primer enemigo oscuro que fue maestro de Sauron y villano de las primeras edades de la Tierra Media. Este pueblo ganaría importancia en la Tercera Edad, ya que en el año 2510 el reino de Gondor se vio en un inmenso peligro, ya que una gran hueste de hombres salvajes venidos del nordeste invadirían las tierras de Rhovanion y se internarían sin oposición alguna hasta las Tierras Pardas, cruzando el río Anduin y situándose muy cerca de la capital de Gondor, al mismo tiempo que miles de orcos descendían de las montañas nubladas, infectas criaturas que se encontraban en plenitud de sus fuerzas, dado que todavía no habían comenzado los conflictos entre los enanos y los orcos que vimos narrados en las películas del Hobbit. El caso es que los invasores entraron en Calenardon, que serían los terrenos donde más adelante se establecerían los Rohirrim como reino independiente. Y ante tal amenaza, Cirion, el senescal de Gondor de aquel momento, mandaría emisarios a sus antiguos aliados en busca de ayuda. Y diversos mensajeros partirían a lo largo del Valle del Anduin en busca de tropas para auxiliar a Gondor, pero habían pocas esperanzas dado que los hombres allí eran pocos y estaban muy dispersos. Pero entonces Eorl, el joven, señor de los hombres de los Eoted, le llegaría esta noticia y no dudaría un segundo en reunir a sus jinetes para socorrer a Gondor. Las tierras que Eorl gobernaba se encontraban muy distantes en las mismas fuentes del río Anduin, en las más remotas estribaciones de las montañas nubladas, junto al extremo norte del Bosque Negro, y se decía que su pueblo era pariente de los hombres del valle y de los Beornidas, siendo también lejano pariente de los reyes de Gondor.
Este pueblo amaba a los caballos como si fueran sus hijos y tenían una destreza sin igual como jinetes, aunque se sentían algo apretados en aquellos territorios puesto que habían aumentado mucho en número. Fue entonces cuando Eorl partió hacia el sur con un total de 7000 jinetes armados y varios centenares de arqueros, y a su paso por Dol Guldur, Eorl desvió tropas hacia el oeste para evitar cualquier ataque y cerrarle el paso a una posible retirada de estos hombres salvajes, recibiendo entonces una inesperada ayuda, ya que al enterarse del peligro que corría Gondor, la dama Galadriel de los elfos envió una espesa niebla desde el bosque de Lothlórien para ocultar al ejército de Eorl, por lo que a su llegada a Calenardor, lugar donde se establecía el ejército enemigo, los jinetes sorprendieron a sus rivales. Y así llegó la batalla del campo de Celebrand, en un inmenso valle de tierra verde en el que las escasas fuerzas de Gondor todavía resistían y se encontraban aislados de recibir refuerzos desde el sur, y habían perdido ya toda esperanza. Pero Eorl llegó con su gran ejército por la retaguardia y masacraría a los enemigos, y se dice entonces que se produjo una gran matanza en la que los invasores fueron dominados por el pánico, y Eorl y sus jinetes alcanzarían la victoria y la gloria eterna, decantando la guerra a favor de Gondor. La noticia llegaría entonces a oídos de Cirion el Senescal, que viajaría raudo a Calenardor para recompensar a Eorl por la ayuda prestada, regalándole estas tierras a su pueblo para siempre, que pasaría a llamarse entonces la Marca en el idioma de los Rohirrim, y Rohan para el resto de la Tierra Media. Y poco después, Eorl pronunciaría su famoso juramento, que 500 años después cumpliría Theoden para auxiliar a sus aliados ante el ataque de Sauron a Minas Tirith. Eorl el joven, por tanto, sería coronado como el primero de los señores de los caballos, y durante siglos los jinetes serían regidos por sus propias leyes y normas, siempre prestando auxilio a Gondor cuando fuera necesario. El pueblo de Eorl en el pasado ya había realizado hazañas considerables, y se cuenta que Fram, uno de sus ancestros, había matado a la bestia Skaza, un poderoso dragón de las montañas grises, y tras destruirlo, Fram recuperó un inmenso tesoro que pertenecía a los enanos, y parte de este botín sería llevado al sur, ya que el cuerno que le da Éowyn a Merry en el libro después de la Guerra del Anillo pertenecía a este tesoro. Otra leyenda de Rohan narra como el padre de Eorl, de nombre Leod, era el mejor domador de caballos de entre los suyos, y cierto día ha visto un caballo blanco que era el más hermoso e indomable de los que había visto, y se decidió entonces a montarlo, pero el caballo lo llevó lejos y le hizo caer, golpeándose contra una roca, muriendo poco después. Ante esta afrenta, Eorl quiso vengarse por la muerte de su padre, y con tan solo 16 años perseguiría el caballo hasta dar con él. Y los suyos pensaban que lo mataría cuando lo tuviese a tiro con el arco, pero el joven rey se aproximó al caballo y lo llamó, y para gran asombro de todos los presentes, el caballo se le acercó y se quedó junto a él. Eorl, por tanto, lo llamaría Feralof. Le hizo entender que tenía una gran deuda con él y que, para pagarla, el caballo debía someter su libertad hasta el fin de sus días. Esta criatura era uno de los primeros Mearas, caballos que entendían el lenguaje humano, y así fue como Feralof cabalgó durante toda su vida con Eorl sin riendas, pero solo permitía que el rey lo montara, y junto a él cabalgaría a la batalla del campo de Celebrand, y la vida del caballo fue tan larga como la de los hombres, siendo un antepasado de Sombra Gris, que siglos más tarde sería montado por Gandalf. Si bien los Mearas solo estaban reservados a los reyes de la Marca o a sus descendientes, y que el linaje de estos caballos se decía que procedía de las tierras occidentales, de la Tierra Media, de más allá del mar, probablemente de Valinor.